Ustedes han presentado una propuesta, que es lo que nosotros tanto necesitamos, soluciones para poder salir de este hoyo de contagios, de falta de trabajo, de hambre. Bueno, sí, estamos en este momento, creo que todos lo sabemos, en una situación de contagio comunitario. Apenas en esta última semana han habido más de 7.000 contagios por día y más de 200 personas fallecidas por día. Estamos en una situación extremadamente crítica. Y ya estamos en una situación comunitaria donde todo se ha desbordado, donde el Estado desafortunadamente ha sido superado, desbordado. Nosotros como Defensoría del Pueblo creemos que tenemos que apelar a la autoprotección, a la defensa comunitaria. En el Perú existen redes sociales, y no me estoy refiriendo a las redes informáticas, desde luego, me estoy refiriendo a ese capital social, ese tejido social que existe desde hace decenas y yo diría más de un siglo en el Perú. A las juntas vecinales, a las asambleas comunales, a las rondas campesinas, a los clubes de madres, a la Federación de Regantes y Productores. Ese capital social está ahí y hay que echar mano de ese capital social. Nicolás, Karina, ustedes recordarán que la lucha contra el terrorismo, en esa lucha, el capital social, las comunidades, las rondas campesinas, jugaron un papel determinante, decisivo en la victoria que se tuvo contra el terrorismo. Ahora estamos frente a un enemigo 100 o 1000 veces más peligroso, y nosotros estamos convencidos que estas redes, este capital social, existen justamente porque el Estado ha revelado a lo largo de más de un siglo una completa indiferencia, ausencia en todas estas localidades. Y entonces la sociedad se ha organizado en base a la reciprocidad, en base a la solidaridad, en base al trabajo. Entonces, apelemos a esas redes sociales para poder, junto con el Ejecutivo, junto con el Estado, podamos hacer frente a esta crítica situación. ¿Para qué? En primer lugar, para prevenir el contagio. En segundo lugar, para poder hacer frente a la crisis alimentaria que en este momento existe, porque la única crisis que vivimos no es la crisis sanitaria, hay una crisis alimentaria, producto de que más de 3 millones de personas han perdido el trabajo. En este momento se está sufriendo hambre en todo el país, y para que adicionalmente estas organizaciones hagan una vigilancia al cumplimiento de las obligaciones del Estado. Entonces, este es un capital social que no se puede desaprovechar. Por lo tanto, esta es la mirada de la Defensoría y este es el enfoque que hay que dar. Esto no quiere decir que el Estado no va a cumplir su tarea, no va a cumplir su papel, que no es que tenga que desentenderse de la gestión sanitaria. Desde luego tiene que hacerlo, y yo veo, la verdad, con muy buenos ojos el cambio de mirada que hace la ministra Massetti cuando anuncia que el enfoque va a ser un enfoque de atención familiar, atención comunitaria, pero hay que, como digo, compaginar esto con estas redes que ya existen, estas ollas. Miren, a nivel de todo el país existen cientos y tal vez hasta miles de ollas populares, porque hay hambre. Entonces la sociedad se organiza, implementa estas ollas y da alimentación a la gente de la zona. Pero lo que es una vergüenza es que además de dar el trabajo, la organización, tengan que hacer colecta para los insumos, cuando en otros lugares el Estado se organiza y ve de proveerle los insumos. En otros países se están organizando bancos de alimentos en distintos puntos, porque quienes más capacidad tienen pueden donar toda una lista preestablecida de alimentos, que luego defensor... cajas de alimentos. Termino con esto, Nicolás, un segundo. Se hacen cajas de alimentos y luego se distribuyen. Y en ese juego, en esa dinámica, las universidades están cumpliendo, en otros países,
una tarea muy interesante. Ayer domingo he conversado con varios rectores, les he planteado esta idea que los jóvenes que tienen habilidades, capacidades, hagan un registro nacional de todas estas ollas comunes y que sirvan junto con la Defensoría de enlace con el Ejecutivo para que puedan proveer de estos insumos. Porque créanme, la única crisis que tenemos no es la crisis sanitaria. Hay una terrible crisis de alimentación. Por eso es que necesitamos organizarnos en distintos planos y con todo el capital. Además, defensor, tenemos una experiencia extraordinariamente valiosa y yo la he recordado varias veces. Cuando hubo el Fujishock, donde se tomaron medidas económicas durísimas que significaron una caída brutal no solo del empleo, sino de los ingresos de la gente, y hubo muchísima gente que pasó hambre en el Perú, porque además se lanzó un plan económico sin una contingencia. Se formaron más de 30.000 comedores populares en el Perú y el abastecimiento de esos comedores en un primer momento estuvo en manos casi exclusivamente de Cáritas, es decir, de la organización de la Iglesia Católica y de iglesias evangélicas, y las donaciones se canalizaban por esa vía. En este momento lo que está ocurriendo es que no se está, como tú dices, articulando estas organizaciones y el tema del abastecimiento queda librado a lo que puedan conseguir o a la buena voluntad de gente que está donando, pero sin ninguna articulación. Entonces eso es un desperdicio de esfuerzos y de recursos, ¿no? El principal capital que tiene el país es el capital social. Lo hemos dicho desde hace meses, ya en tu programa lo mencioné hace 2 o 3 meses, la necesidad que el Estado tenía de apelar a ese capital social. Qué bueno que recuerdes esto. Este es el momento de, a un contagio comunitario, una respuesta de autodefensa comunitaria, con todas estas organizaciones que he mencionado. Y no es el momento de liderazgos individuales. Subrayo, remarco eso, no es el momento de liderazgos individuales, es el momento de los liderazgos colectivos. Los gremios, las universidades, estas juntas de regantes, los clubes de madres, las rondas campesinas, la Federación de Productores. O sea, tenemos todo este tejido, toda esta fibra social, todo este entramado social, tenemos que activarlo, lo tenemos ahí desarticulado, invertebrado. O sea, no, ¿sabes qué, Nicolás, Karina? ¿Saben? No se conoce el país, no se entiende el país. El país no se conoce y se interpreta a través de encuestas. Lo que ha hecho esta crisis sanitaria no es crear una realidad, lo único que ha hecho es correr un velo de una absoluta indiferencia del Estado, que muchas veces ha ido a contramano de los propios intereses de todas estas redes sociales que se han articulado y se han creado justamente para cerrar esa brecha donde el Estado se ha caracterizado por ser ausente. Entonces, apelemos, esa es la apuesta de la Defensoría. Defensor, usted está hablando de la activa participación de la comunidad y es cierto, no vamos a salir si no es de la mano todos juntos. Pero ¿usted qué diría frente a la suspensión de la Liga 1? Esto no se puede volver a repetir. Es decir, no podemos permitir, estamos preparados para permitirnos, cuando los contagios están cuesta arriba, de que el fútbol regrese, cuando hemos visto estas imágenes. Bueno, en realidad estos temas son temas complejos. Yo tengo una regla, yo sobre temas que no conozco no me pronuncio. En el Perú hay gente muy entusiasta que sobre temas que no conoce se pronuncia. Yo la verdad no conozco estos temas, entiendo que son mucho más complejos. Ayer he leído y he escuchado por la radio, he visto por la televisión distintas posiciones muy atendibles, porque mire, usted suspende el fútbol y la gente le pide a usted que la gente se quede en su casa. El fútbol es una posibilidad de que la gente se quede en su casa, pero hay que hacerlo bien. Se está haciendo en otros países, hay que hacerlo bien. Yo no puedo darle argumentos, digamos, sólidos, consistentes, porque es un tema, en realidad, que no conozco. Y a mí no me avergüenza decir que sobre aquello que no conozco, yo no puedo opinar. Simplemente, por sentido común, considero que esto tiene que organizarse de mejor manera, pero que todo esto es posible
si es que concurren esfuerzos y voluntades como se están haciendo en otros países. Existen muchas capacidades que no se están activando en el país. Yo creo que muchas cosas podríamos hacer. Nuestro principal capital, regreso a mi punto, nuestro principal capital es nuestro capital social y debemos activarlo. Por supuesto, porque quien sabe lo que está pasando en los barrios son las organizaciones existentes en los barrios. ¿No es cierto? Como tú has dicho, Walter, pero ahora, hay un asunto acá bien importante, ¿no es cierto? Que de alguna manera nos lleva a reflexionar sobre lo que fue el mensaje de Pedro Cateriano, que mostró, más allá de cualquier otra consideración, una especie de desconexión con lo que está ocurriendo en el país, con lo que está viviendo la gente, no solo desde el punto de vista de la crisis de la salud, sino la crisis económica. Es decir, ¿cómo puedes hablar 3 horas y no referirte al drama que están viviendo 8 millones de peruanos que no tienen cómo pagar sus obligaciones crediticias, no tienen dinero para pagar sus hipotecas, sus créditos vehiculares, sus créditos personales, su tarjeta de crédito, y que en un sopapo, en 60 días, van a pasar de la clase media a la pobreza? Y no los nombra siquiera. Estás desconectado de lo que le está pasando a la gente. Sí, claro. En realidad, es un tema sobre el que tampoco quisiera referirme. Es un tema que ya yo lo miraría hacia adelante. El desafío ahora es el que tiene el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos. Aquí nosotros podíamos tranquilamente crear comités barriales para las zonas urbanas y comités comunales para las zonas rurales. Ellos, miren, no es que nosotros les vamos a hacer la tarea, ellos van a hacer la tarea. Ayudémoslo, más bien. El Estado lo que tiene que hacer es proveerle de todo aquello que ellos que necesitan para poder defenderse, para poder cuidarse. Muchas de estas organizaciones sociales, muchas de estas comunidades tienen más autoridad, más ascendencia que los propios autoridades locales e incluso regionales. Nicolás, tú lo sabes, pero ustedes lo saben perfectamente. Entonces, no es posible que no utilicemos este enorme capital. Ese es el mensaje. Ahora, no se trata solo de un mensaje y solo de un enfoque. La Defensoría está articulando, vamos a hablar con los gremios, con estas comunidades, con los rectores de las universidades. ¿Cuántas universidades existen? 90 en este momento licenciadas. Hay cerca de 1 millón de jóvenes que estoy seguro que a través de su voluntariado, de su inteligencia, de su capacidad, su conocimiento, pueden ayudar. Defensor. Este es el momento de una acción colectiva. Quizá usted también me va a decir que no se quiere pronunciar sobre este tema porque es un tema especializado, pero compete directamente Estado, población y este tejido social que se está infectando de COVID, ¿no? Es momento ya de proteger a la población con medidas restrictivas más fuertes, cuarentena en Lima, estricta. Nosotros hemos sido de los países que con mayor anticipación tomó medidas durísimas, medidas que nosotros como Defensoría respaldamos en su momento. También hemos tenido la cuarentena más larga y sin embargo los resultados son realmente catastróficos, porque mire cómo estamos en contagios, en muertes, en número de infectados, vamos camino al 500.000 oficial, ¿no? El número de personas que van fallecidas hemos superado los 40.000, aunque oficialmente todavía se habla de 20 y tantos mil. Entonces tenemos las peores cifras y la economía absolutamente devastada. El tiempo que teníamos que ganar no lo pudimos ganar. Y la narrativa que se construyó fue la siguiente: el problema ha sido los ciudadanos. Esa no es una narrativa que la Defensoría suscribe, no es una narrativa que la ciudadanía respalda. Entonces, si ahora estamos en esta situación y el enfoque o la decisión va a ser un nuevo acuartelamiento, un nuevo confinamiento, no estamos de acuerdo si esto va a ser, como la vez anterior, transversal. Tiene que ser de una manera, si es que se hace, mucho más inteligente, mucho más acotada, y para eso regreso a mi punto. Quienes mejor lo pueden... Mire, les pongo un ejemplo. En Yucay y en Piza, en este momento en el Cusco, los pobladores
han decidido voluntariamente una cuarentena, una vigilancia entre ellos. Es un tema voluntario y además con ciertas reglas y flexibilidad, superando al Estado. Es decir, no han esperado al Estado, porque ellos saben cómo cuidarse. Ellos conocen sus reglas, respetan sus reglas. Cuando una comunidad de regantes convoca a una reunión, van todos. Y si no van, son multados o excluidos. Entonces, lo que quiero que se entienda es que estos tejidos, estas células sociales ya existen. Entonces, si se van a tomar medidas, que no se tomen medidas desde el Está muy vértice. claro, defensor.